que todo suma, que cualquiera de las dos cosas que tú hagas en estos escenarios que has puesto van a sumar. Si sumas la C, si maximizas la C o intentas incrementar la I, las dos cosas son positivas. Ya cada uno que decida cómo quiere hacerlo, ¿no? Pero esa es la clave, lo que tú has dicho, tener clara la estrategia y tener clara que lo más importante es el tiempo y ya hemos empezado. Entonces, como tú ya tienes clara la estrategia, como ya has empezado y ya estás componiendo el tiempo que está componiendo la parte exponencial, pues ahora échale maquinaria para que la fórmula siga continuando, ¿no? Un capítulo nuevamente junto con mi gran amigo Víctor y un invitado muy especial desde España, Irlanda. Ya vamos a profundizar dónde, con Fernando de Dividend Street, que hace un tiempo atrás vino a este capítulo Felipe, que son básicamente muy amigos como Víctor y yo, son compañeros de viaje, compañeros de ruta, y vamos a conversar sobre dividendos, interés compuesto, su historia y cómo funciona al final del día esta inversión. ¿Cómo están? Hola, pues nada, muy contento de pasar por aquí. Me hace bastante gracia lo que comentabas porque al final Felipe y yo pues nos asemejamos a vosotros mucho, ¿no? La versión española de, de Víctor y Álvaro. Así que bien, bien. Fue un placer conoceros en la jornada de Valencia. Ya había conocido algún vídeo gracias a Carlos y tal. Y la verdad que me hacía mucha ilusión pasar por aquí. Daros las gracias sobre lo primero. No, gracias a ti, Fer, también por tomarte el tiempo, por pasarte aquí, por darnos la oportunidad de conocernos un poco mejor. Como hablábamos, en Valencia fue todo caótico, entre charlas, almuerzos, fiestas, y hacía falta también un espacio para profundizar en tu historia, que es súper interesante. Así que gracias por la oportunidad. A vosotros. Así es. Oye, Fer, partiendo ya la primera parte, que básicamente es para conocerte a ti, después entraremos ya en materia más profunda. ¿Cómo empezaste en temas de inversión? ¿A qué te dedicas actualmente? ¿Qué estudiaste? Cosas generales, si nos puedes contar para tener una mejor base. Vale. Bueno, voy a empezar por donde estudié, porque así voy cogiendo el marco temporal, ¿no? O sea, estudié economía, llamémosle que parece que está más ligado a este tema de la inversión, pero al final se ve muy poco en economía, pues vas entendiendo un poco cómo funciona la economía, pero se profundiza demasiado poco, ¿eh? Yo reconozco que aprendí a invertir en este método de inversión y aprendí mucho más sobre mercados financieros después de estudiar la carrera, ¿no? Curiosamente, estudié en Valencia, que fue donde nos encontramos, así como detalle os lo digo. Y bueno, pues a partir de ahí decidí, después de economía, pues especializarme un poco en lo que serían finanzas, de contabilidad, controlling, etcétera. Y de estas, pues me fui a Barcelona. Y ahí conocí a Felipe en la misma empresa, estuve trabajando en la misma empresa que Felipe. Y fue cuando empecé a tener mis primeros sueldos y tal, pues me encontraba un poco pensando que quería invertir, ¿no? Quería hacer algo con mi dinero, no sabía si pisos, si no sabía qué sé yo, si comprar depósitos, etcétera. Y curiosamente, en una conversación grupal, pues Felipe comentó sobre un libro de Gregorio Hernández. Le pregunté por el título, que era el de cómo invertir en bolsa a largo plazo partiendo de cero. Y ese, digamos, que fue mi primera, ¿no? Como entender este método de inversión, ¿no? El hecho de leerme el libro rápidamente, pues fui a comentárselo a Felipe y digo, oye, que me ha encantado, ¿no? Que este libro creo que se asemeja mucho con lo que busco, tiene todo el sentido del mundo, le encontré todo el razonamiento. Y a partir de ahí, pues, trabajando en la misma empresa que Felipe, pues comentábamos, ¿no? Creo que cuando vino aquí Felipe anteriormente os comentaba lo del tren, ¿no? Teníamos una hora de trayecto desde Barcelona hasta la oficina. Entonces, normalmente las vueltas siempre intentábamos volver juntos, ¿no? Para ir comentando. Él fue mi mentor. O sea, llamémosle que yo creo que cada persona, en ese momento cuando yo estaba, o no conocía o no había tanto foro como hay ahora, tantos canales de YouTube, etcétera. Entonces, pues cualquier duda que iba teniendo, yo se la preguntaba a Felipe y yo creo que Felipe encantado porque siempre está bien este camino, pues hacerlo en compañía, ¿no? Y en esas, pues fue cuando empezamos a analizar empresas juntos, ¿no? Ya llamémosle que en un primer momento yo fui muy poco a poco, Felipe me ayudó a encontrar un broker, estuve analizando qué broker entrar, qué no. Creo que cogí uno diferente al suyo, pero bueno, era muy parecido. Y pues hacía mis primeras inversiones, las comentábamos y de estas en un día pues ya dijimos de quedar en su casa para intentar analizarlas en una hoja en blanco, ¿eh? Empezábamos en un Excel a hacer los ratios que
que veíamos en otros libros que íbamos leyendo. Y así fue como fuimos aprendiendo y poco a poco diseñando la plantilla de informes que tenemos en Dividend Street. Y bueno, me estoy alargando demasiado, así como fue como empecé la inversión. De esto estamos hablando ya 2017, 2018, ¿no? Todavía. 2017, todavía ¿Qué edad tienes actualmente? Actualmente 34. Dentro de un mes y pico, en octubre voy a cumplir 35 ya. Pero, ahí estaba más o menos. Pero era joven. Estabas 28, ponle. 28 años más o menos. Buena edad para empezar. Sí, peor edad que a los 21, pero no está mal. Claro, ¿Y fue la primera inversión en el fondo en la que te aventuraste? Porque estabas como en esta búsqueda, encontraste esto de los dividendos, entiendo, y te fuiste por ese camino. ¿No alcanzaste a explorar otras entre medio o también pasaste por algún periodo de exploración? Sí, exploración, fíjate, exploración la tuve. Estuve contemplando cosillas, pero en el momento que vi este libro me metí aquí directamente y gracias a Dios no experimenté con otros métodos de inversión y yo creo que, digamos que seriamente a lo que es hacer una inversión empecé con dividendos y ahí es donde continúo. Perfecto. Correcto. ¿Cómo podrías resumir esta estrategia para alguien que no lo conoce y dice, bueno, ya, ok, entiendo lo que es un dividendo, pero ¿en qué se basa esta estrategia? En tus palabras, Fer. Pues, ¿en qué se basa esta estrategia? Pues se basa en un vehículo en el cual tú vas haciendo compras en las que esperas ir recogiendo, vas sembrando plantas para recoger sus frutos, ¿no? Entonces, es un poco piloto automático. Queremos invertir a largo plazo porque lo que buscamos es empresas que vayan aumentando los beneficios y que esos beneficios los vayan repartiendo vía dividendos a nosotros, ¿no? Entonces, personalmente, que a nosotros nos encanta en Dividend Street, pues intentamos analizar la empresa, intentamos ver qué empresa va cogiendo el camino que a nosotros nos gusta o esperamos que siga creciendo para que esos frutos pues cada vez sean más grandes y los dividendos pues vayan aumentando, ¿no? Pero sería un poco de un camino a largo plazo con bastante paciencia y teniendo claro que si vas diversificando compras y si vas comprando empresas que desde tu punto de vista se asemejan a esta estrategia, pues si tú lo tienes claro y vas diversificando, lo normal es que a largo plazo sea beneficioso y vayas recogiendo más frutos cada vez. Oye, hubo algo interesante que mencionaste, que es como casi en piloto automático, porque muchas personas creo que sienten que invertir en acciones en general o en empresas es como que es arduo, hay que hacer mucha investigación, hay que estar muy pendiente y todo. No sé si te refieres a que llega un momento donde quizás ya hay un sistema, donde ya tienes más o menos algo mapeado y luego se vuelve mucho más fácil o no. Sí, yo creo que sí, yo creo que llega un momento que se vuelve todo mucho más fácil. Obviamente, como en cualquier método de inversión, hay que formarse, hay que entender, hay que descubrir empresas e ir siguiéndolas año a año. Pero llega un momento, pasados 5 o 10 años, que pues ya vas conociendo cada vez más empresas, ya vas conociendo a lo mejor un momento en el que te gustaría entrar en esa empresa y vas un poco en piloto automático. Y lo digo porque es sencillo. Porque este método de inversión es a largo plazo. Al final tú puedes tener en tu cabeza, qué sé yo, 200 empresas y es esperar el momento para entrar, pero tú ya las tienes ahí controladas, no del todo, obviamente, no estamos trabajando ahí dentro, no es nuestra, pero más o menos sabes qué empresas son y es un método automático. Es decir, pues voy a intentar cada mes ahorrar esto para comprar cada mes esto y este mes voy a comprar esta empresa o la otra en función de cómo estén variando los precios, por ejemplo. Claro. O a lo mejor porque creo que a lo mejor hay una disrupción y espero que una empresa lo vaya a hacer mucho mejor, ¿no? Pero que encuentras el momento para entrar, ¿no? Pero es piloto automático porque es mucho más sencilla que cualquier otra estrategia. No tenemos que estar tradeando, pensando si sube o si baja, sino que tú estás comprando un negocio que esperas que lo vaya a hacer bien en el largo plazo y esto lo piensas hoy y lo vas a pensar dentro de 10 años. Obviamente te puedes equivocar de vez en cuando, pero por eso digo piloto automático, porque es mucho más sencillo. Sí. Yo estoy muy de acuerdo con eso y justamente te lo quise preguntar porque si bien al inicio hay un trabajo inicial que es arduo, hay que aprender la estrategia, entender los conceptos, cómo analizar todo, pero coincido en que llega un momento donde tú ya tienes más o menos una cartera en mente y después el momento es encontrarlas a buen precio y el proceso se vuelve mucho más simple de lo que uno imagina.
Pues claro, tenemos en la cabeza la imagen famosa del trading, ¿cierto? Con gráficos, velas y leer noticias y un montón de cosas. Pero en realidad esta estrategia es bastante pasiva, llamémosla así. Y qué bueno escucharlo de otra persona, porque de repente uno tiene sus sesgos también, pero me parece interesante reforzarlo. Como apunte, quería decir que, porque yo sé que a Álvaro le gusta el fútbol, pero y al final ir siguiendo las empresas es parecido a ir siguiendo los equipos de fútbol, cómo va cada liga y tal. Al final lo haces un poco con gusto y más o menos pues tú puedes invertir en el equipo que lo está haciendo mejor ahora, porque más o menos los conoces, ¿sabes? Llega un momento que siendo, es fácil, quiero decir, parece mucho al principio cuando puedes entrar, pero cuando ya llevas un tiempo, pues el que sigue el fútbol más o menos lleva un seguimiento sin que le cueste nada. Cada semana a lo mejor ve los resultados y lo hace con gusto, ¿no? Y al final pasa parecido con las empresas. Claro, ¿no? Y tenemos algunas empresas que nos gustan más que otras y cada uno tiene, por lo menos hablo por mí, no voy a decir los nombres de las empresas, pero un listado de empresas que voy siguiendo y cuando voy a comprar veo de ese listado cuál es la que está a priori a mejor precio y compro pensando que es un buen negocio a largo plazo. Y en ese sentido, Fer, ¿qué filtros usas tú para determinar o darte cuenta que ese negocio en el que estás invirtiendo es un buen negocio de largo plazo? Bueno, pues yo creo que sigo el mismo que decimos en Dividend Street, ¿no? Que tenemos como 3 pilares de inversión, que uno sería la solidez, otro la rentabilidad y el tercero el dividendo. Entonces, con la solidez, pues intentamos que la empresa no tenga deuda, que tenga un balance sano, llamémosle. Con rentabilidad, intentamos que la empresa sea rentable, en el sentido que tenga unos márgenes altos y unos ratios de rentabilidad altos, a poder ser mejor que los de sus competidores. Y con dividendo, pues mirar el cash flow, mirar que la empresa genera caja, cada año va aumentando esa caja y por lo tanto pues va a pagar un dividendo sostenible, ¿no? Mirando esos 3 pilares, pues como bien decías, hay empresas que me gustan más por su negocio y hay empresas que me gustan menos, pero en general, si cumple con esos 3 pilares, yo creo que es una empresa apta, ¿no? para mi estrategia. Claro. O sea, básicamente, cuando miramos números, están mirando el balance. En el balance vemos deuda, ves el estado de resultados para ver márgenes y tomar indicadores de rentabilidad como el ROE, por ejemplo, y el estado de flujo para ver que en el fondo esas utilidades que la empresa está generando o está diciendo que tiene de manera devengada, efectivamente se transformen en caja. Y no Por sea... ejemplo, y también, pues, a lo mejor ver el payout, ¿no? Ver que la empresa está repartiendo un dividendo acorde con los beneficios que genera. Que puede ser un payout del free cash flow o simplemente del beneficio por acción, ¿no? Pero que tú veas que a lo mejor es holgado, ¿no? Que tiene un payout que si pasa, por ejemplo, por un par de años malos, la empresa va a seguir pagando ese dividendo porque tiene caja. Perfecto. Oye, hablando de payout, ¿vaquitas lecheras o de crecimiento de dividendo? Porque claro, las vaquitas lecheras, ¿cierto? Son estas que tienen un payout mucho más elevado, que crecen menos, pero que quizás tienen un retorno mayor por dividendo. Sin embargo, la otra estrategia de empezar con empresas quizás con un payout menor, que tienen un potencial de crecimiento y todo lo demás. ¿Cuáles te gustan a ti y cuál es tu opinión de ese debate típico? Sí, a ver, yo diría que ¿por qué no las dos, no? O sea, pero yo Claro. he tirado más por dividendo creciente porque he ido a largo plazo y porque se me ha metido esto en la cabeza, pero cada vez pienso que ¿por qué no las dos? Esperar un buen momento para entrar en una vaca lechera si tú piensas que esa vaca lechera va a seguir pagando ese dividendo. ¿Por qué no las dos, sabes? Al final, lo que tenemos que tener claro es que la empresa cuenta con un buen negocio y que el dividendo es sostenible. Que a lo mejor encuentres una empresa muy interesante con un yield bajo ahora y esperas que lo vaya a crecer mucho y encuentras un buen momento de entrar, perfecto. Pero si encuentras una vaca lechera que tiene las cuentas bastante saneadas, que tú piensas que de aquí a 10 o 20 años la cosa no va a cambiar, pues una vaca lechera también. Claro. Bueno. Hay que tener las dos en el portafolio. Pues si le damos crecimiento por una parte y por otra parte aumentamos nuestro yield medio en el portafolio. Entonces, la mezcla me parece... Bueno, y nuestros portafolios con Víctor, que tienen componentes bastante parecidos, tienen esas dos. Sí. Esas dos. Oye, pero aquí obviamente me surge naturalmente esta pregunta porque estas métricas que estábamos conversando son métricas para analizar si el negocio es bueno. Pero ¿qué pasa si ese negocio que es bueno cotiza a múltiplos altos? Porque aquí viene la siguiente parte del debate.
¿qué es mejor en tu opinión? ¿Comprar ese buen negocio a múltiplos caros o múltiplos altos? Porque no vamos a encontrar esa empresa con altos márgenes, alta rentabilidad sobre el capital, etcétera, cotizando por debajo de los libros. O sea, va a ser muy raro que pase eso en los buenos negocios. Entonces, tenemos por una parte ese muy buen negocio y por otra parte tenemos un negocio que quizás es más mediocre en términos de rentabilidad, peores márgenes, pero que cotiza por debajo de su valor libro, por ejemplo, más cercano a valor libro. En esa línea, las preguntas son, ¿qué indicadores miras tú, por ejemplo, para determinar que ese buen negocio está a un precio razonable? Y segundo, dentro de este escenario binario, ¿cuál de las dos te gusta más? Vale, como llamémosle baremos que utilizo yo y yo creo que Felipe también, o sea, baremos que utilizo, pues a lo mejor miro un poco el PER o el EV/EBITDA medio, ¿no? Los ratios históricos, para ver si por ejemplo, ahora mismo ese negocio que yo creo que va a seguir haciéndolo bien está por niveles más bajos, pues a lo mejor es un momento. Habría que analizar por qué ha bajado esos múltiplos, ¿no? Porque ahora son más baratos que anteriormente, ¿no? Y a ver, porque me he perdido un poco, perdona. Sí, Me fue enredada la comentabas pregunta. Tenemos no, pero también yo que no. No, ese escenario de primero, ¿cuáles son los múltiplos que tú miras para decir este buen negocio que tiene buenos márgenes, buena tasa de rentabilidad, etcétera, buenos dividendos, lo voy a encontrar a un buen precio? ¿Cómo te das cuenta cuando el precio es correcto? Sí, bueno, el precio es correcto, pues intento hacer eso, a lo mejor los múltiplos históricos. También hacemos descuento de flujo de caja, que puede bailar mucho, ¿no? Y también un poco el técnico, ¿no? Pues yo creo que el negocio a lo mejor lo va a seguir haciendo bien. Creo que a lo mejor tiene un soporte, pues digo, voy a intentar entrar ahora, ¿no? O sea, intento mirar varias cosas, pero entre ellas, pues a lo mejor los múltiplos, ver que está más barato que normalmente, los descuentos de flujos de caja, ver la caja que ha generado últimamente y a lo mejor hacer un estimado de si yo supongo que va a crecer un 3 o un 5 porque va a pasar años malos, pero más adelante va a crecer otra vez más, algo así. Es una pregunta complicada y obviamente no tengo una Sí. bola de cristal y por eso también pues intento comprar muchas empresas, ¿no? Porque hay veces que me he equivocado. Sí, porque se habla mucho de efectivamente lo que hablábamos anteriormente, que tenemos más o menos mapeado un listado de empresas y decimos, esperamos el momento en que esté barato. Entonces, claro, surge esta pregunta de cómo determinamos, y obviamente es muy subjetivo, porque, no sé, a lo mejor tú analizas el PER histórico a 10 años y alguien, ya que lo analiza a 11, su criterio cambió totalmente. O el flujo de caja descontado, tú piensas que va a crecer un 3 y alguien piensa que va a crecer un 4, automáticamente también cambió la valorización. Entonces, es subjetivo, pero es bueno entender, y lo que tú mencionaste, que hay varias técnicas de valorizar y todas son correctas para uno y quizás no para todo el mundo, y efectivamente en algún momento nos podemos equivocar, pero es válido, porque ahí cada uno tiene que encontrar qué forma de valorizar le hace sentir más cómodo, más tranquilo. Sí, y también entiendo que no todos los negocios se valoran de la misma manera y qué sé yo, pues es un poco intentar lo que esperas que vaya a hacer la empresa de aquí a unos años y ver en cuánto puedes recuperar la inversión, cuánto dividend yield puedes tener ahora, es una opción de mirarlo también. No sé, hay varias cosas. No sabría decirte una directamente, pero obviamente antes de hacer una compra, pues intento analizarlo, pero no tengo una así definidamente para entrar, ¿no? Para decir, a nivel de precios utilizo esta técnica, esta métrica o la otra. Y aquí viene la segunda pregunta que es difícil. Te pongo un escenario binario. Dos empresas. Una empresa con altos márgenes, alta rentabilidad sobre el capital y cotizando a PER alto. Y por el otro lado, tenemos otra empresa que tiene bajos márgenes, baja rentabilidad sobre el capital y cotizando a PER bajo. ¿Cuál de las dos? Porque tendríamos a priori una empresa que el mercado piensa que es buena y otra que el mercado piensa que no es tan buena. La primera está cara, la otra está barata. En ese escenario binario complejo, ¿cómo navegas tú ahí? Porque es complejo el escenario, obviamente. Sí, es bastante complejo, ¿no? Y, a ver, a mí me gusta siempre intentar invertir en negocios excelentes. Y entonces yo en eso también entiendo y por eso creo que lo comenté en Valencia o tal, que a lo mejor mi cartera tiene un yield bajo ahora mismo y voy como más dividendo creciente y cada vez estoy un poco pensando de meterme a vaca lechera, ¿no?
Pero claro, cuando una empresa tiene márgenes pequeños, si tiene deuda, yo le pongo una bandera roja bastante grande, ¿no? Pero intento invertir siempre en negocios excelentes. Lo que pasa es que hay que tener mucho cuidado que no estés pagando unos múltiplos altísimos. Porque obviamente se ha visto el caso que hay muchas empresas en negocios excelentes que a lo mejor estaban qué sé yo, a 60 veces beneficios, un PER de 60 o 70, y que el mercado lo ha corregido a 35. Sigue siendo un múltiplo exigente, pero ha caído a la mitad de la empresa, ¿no? Y hay que tener mucho cuidado de no comprar unos múltiplos altísimos, ¿no? Pero sí que no me gusta, por ejemplo, no me siento muy cómodo siendo value, ¿no? De decir, mira, este negocio no me gusta, pero es que está tirado de precio. Pues voy a comprarlo ahora y a lo mejor luego me deshago. Eso sería más value, ¿no? Intento hacer compras para mantener siempre. Intento que la empresa esté más barata que históricamente, pero si puede ser negocios excelentes. Es que como lo has dicho antes, decir, esta empresa primera, que es que está cotizando muy barata, tal, pues no sería mi idónea. A lo mejor alguna vez podría intentar invertir, pero no. Intento invertir siempre en negocios excelentes, llamémoslo. Sí. Sí, en el largo plazo es una muy buena filosofía, obviamente. Y menos complicarte la cabeza, ¿no? Porque si a lo mejor compras una empresa pues con muchas debilidades, pero que es verdad que está tirada de precio, pues en algún momento tendrás que quitártela de encima, digo yo. O bueno, o puedes seguir con ella, a lo mejor es una buena inversión y ha pasado un momento malo bastante largo, pero no sé. Claro. Son muchas cosas que habría que valorar, ¿eh? Oye, Fer, ya, bueno, siempre se habla del concepto del interés compuesto, de la inversión a largo plazo. Nos comentaste que más o menos entraste a este mundo como en el 2017, con 28 años. ¿Cómo has vivido esa situación, ¿cierto?, donde uno conoce teóricamente el interés compuesto y uno empieza con la esperanza, la ilusión de que esto en algún momento se va a notar, ¿cierto? No sé si hoy día tú ya notas ese efecto, todavía no tanto, o no sé, porque ¿cuántos años han pasado ya? ¿Como 7, 8 años? 6, 7 años. Claro, y dependiendo de la magnitud, ahí, obviamente se nota más o menos. Pero ¿cómo has vivido ese concepto del interés compuesto? Yo lo he vivido y por eso me lo creo, ¿no? Porque ha funcionado. Obviamente no en todas, pero en varias compras que he hecho, sobre todo americanas, a lo mejor he comprado un yield por debajo del 3 y están dando ya por encima del 5 y eso ha funcionado. Entonces, es que ha funcionado en 7 años, ¿no? A lo mejor han ido creciendo el dividendo a doble dígito y ya ha funcionado. Entonces, cuando lo ves así poco a poco, porque a lo mejor miras la cartera, qué sé yo, un par de veces por semana durante 7 años y tú ves que eso se está produciendo, pues entonces lo entiendes perfectamente. Pero cuando empecé, pues me lo creía, ¿no? Yo confiaba en gente que llevaba más tiempo y estaba el movimiento del DGI, ¿no? El Dividend Growth Investment. Y yo me lo creía. Yo veía que gente que llevaba más tiempo, pues a lo mejor optaba por inversiones de menores de un 3 porque esperaba que iba a crecer y a lo mejor me hacía yo mi escenario en Excel y eso funcionaba. Y ahora que llevo 7 años, pues la verdad que funciona. Qué bueno. Es un debate porque, claro, uno cuando parte y dice 2, 3%, qué sé yo, como que uno dice, ya, pero ¿por qué tampoco? Quizás un plazo fijo me da lo mismo más o qué sé yo, pero claro, no dimensionamos ese efecto del interés compuesto que con los años se empieza a notar. Al comienzo es pura fe, ¿cierto? Tengo que creerle a alguien o entender muy bien la matemática para convencerme, pero no es fácil tomar la decisión. Entonces, por eso te quería preguntar, a nosotros, hablando de Valencia, ¿cierto? Fue una gran oportunidad de conocer a personas que ya llevaban mucho tiempo en esto y que nos podían decir con prioridad que este tema del interés compuesto sí se ve. Aquí en Chile creo que todavía estamos como muy iniciados en esto. Hay mucha gente que está recién comenzando a invertir y que no dimensiona el poder del famoso interés compuesto. Por eso te lo preguntaba. Yo diría que en España tampoco hay mucha gente, ¿eh? Quiero decir, justamente llegasteis a un congreso en el que nos juntamos todos inversores de la misma temática, que a lo mejor tenéis esa bias en español, pero tenéis ese concepto de gente que tal, pero la realidad es que la sociedad española pues no invierte tampoco y muy poca gente entiende este efecto, ¿no? Tenemos un sesgo de representatividad. Sesgo. Fuimos una muestra donde todos eran dividenderos. Sí, la verdad.
la verdad. Oye, Fer, empezaste el 2017-2018. Año 2020, COVID. Bolsas en el mundo cayendo por lo menos marzo-abril, 30-40%. ¿Cómo viviste esos momentos? Porque ya 2-3 años ahí y de repente, oye, independiente que el 2020 Estados Unidos terminó positivo y entiendo que el grueso de tu portafolio está en Estados Unidos. Pero esos momentos de marzo-abril, ¿cómo los viviste? Pues con poca liquidez. Ojalá hubiera tenido más. Pero que no tenía miedo. Yo estaba pues con mucha gente estaba por entonces los seres del dividendo. No sé si lo conocías, Sí, si sí, lo sí. supongo que sí, ¿no? Pues estaba ahí hablando con el loco, con Andrea, con Felipe también y vamos haciendo compras y qué lástima que no podíamos comprar tantas cosas que estaban cayendo. Pero no teníamos miedo. Yo creo que no teníamos miedo. Sabíamos que tú mirabas cualquier gráfico, veías incluso la crisis del 29 y no teníamos miedo. Lo que faltaba era liquidez. Y qué lástima no haber cogido un poco de deuda para comprar más, ¿no? Porque han habido muchas revalorizaciones. Pero no sé cómo la vivisteis vosotros, por curiosidad, ¿lo pasasteis mal o...? Porque en nuestro Aquí caso no... sí. O sea, lo que pasa es que aquí se dio un fenómeno que tuvimos, lo hemos comentado en otros episodios, tuvimos doble cisne negro, porque al COVID se le sumó el tema social que tuvimos aquí en Chile. Tuvimos un estallido social, hubo elecciones bien distintas y además estaba el riesgo político. Se hablaba de cambiar la constitución. Entonces, y justo fue en esa época del 2020, 2019, Supongo que 2020. la bolsa chilena se desplomó ahí, ¿no? Se desplomó Muchísimo, todo. muchísimo. O sea, porque algunos dicen estallido social, que es como el nombre total, pero otros dicen que insurrección, da lo mismo. Pero ese fenómeno fue en octubre del 2019 y después en marzo tuvimos el COVID. Donde en diciembre, fines de diciembre del 2019, empezaban a salir las noticias por ahí, me acuerdo, oye, un chino se comió un murciélago. Eso era lo que se decía. ¿Y qué impacto va a tener esto? Y después cuando decretaron pandemia, un desastre. Y las cuarentenas y todo el cuento. Entonces, la bolsa que ya venía castigada en un 20% aproximadamente por el estallido social, por ese evento, se le sumó la caída del COVID. Entonces, una baja muy importante y habían acciones que estaban absolutamente botadas de precio. Los flujos se mantenían, la empresa seguía sin deuda, bueno, no, algunas empresas súper bien limpias, sanas, generando caja, porque a pesar de todo había negocios que seguían operando. Obviamente habían algunos que se vieron impactados, pero bajó mucho también la bolsa. Y nos pilló de igual manera, con poco capital y en mi caso personal en ese momento con poca experiencia. No es lo mismo llevar varios años atrás y estar bien seguro del análisis y tomar esas oportunidades con mayor convicción que quizás muchas personas que en esa época, de hecho, aquí hubo un boom de la educación financiera. Entonces, de repente entraban muchas personas que recién estaban partiendo y lo fueron tomando como con cautela, porque entraron en un momento histórico, llamémoslo así. La verdad que empezar justo ahí tiene que dar pánico. Empezar con... Claro, Si tuvisteis encima esos dos episodios... claro. Claro, claro. claro. Y aparte que se produce un efecto también de mucho sesgo de anclajes de precio, porque nos mal acostumbramos a que las empresas estaban muy baratas y hoy día vemos todo caro, cuando en realidad podríamos decir que estamos en un escenario normal. Esto suele pasar, sí, eso suele pasar. Que tú te pones a lo mejor, qué sé yo, un radar con un precio de entrada y cuando pasan estas cosas, pues te piensas que ese es el precio normal y luego no vuelve ahí y te da mucha rabia. Claro, claro. Eso es muy importante entender el concepto de valorización relativa versus absoluta. La absoluta es cuánto cuesta la empresa en dólares, en pesos, en lo que sea, en euros, da lo mismo. Pero la relativa es cuánto vale el múltiplo. Porque podemos encontrar que empresas que cuestan $400 están más baratas que cuando costaban $300 por efecto de los múltiplos al final del día. Y ese concepto es súper difícil de entender, porque ¿cómo a $400 va a estar más barata que a 300? ¿Qué está diciendo este? Está loco. Bueno, valorización relativa. Tenemos que comparar los múltiplos, pero bueno, está bien. ¿Y qué aprendiste, Fer? Con esa caída, porque dijiste, me pilló con poca liquidez.
¿cambió en algo tu estrategia de inversión para tener más liquidez, aprovechando eventuales crisis que nunca sabemos cuándo van a llegar? ¿O la mantuviste igual? Yo diría que no ha cambiado para nada mi estilo de inversión. Lo que sí ha cambiado es esa ambición, ¿no? Es decir, lo importante ahora mismo en mi momento, porque yo sigo siendo joven, me considero joven con 34 todavía, Sí, tengo bien claro que necesito aumentar mis ingresos, ya sea vía trabajo o vía de cualquier manera, para intentar invertirlo lo antes posible y que esto que hablábamos del interés compuesto, pues que vaya tomando poco a poco esa forma, ¿no? Sí que fue otro estallido de decir, aquí me ha faltado dinero para invertir, pues vamos a intentar, pues esa ambición creció, ¿no? De intentar maximizar ingresos para poder invertir más. Pero las empresas en las que invertía, pues eran empresas que ya tenía miradas, eran empresas que ya conocía y que veías que habían caído muchísimo y pensabas, no creo que vuelva a estar a este precio jamás, pero no tenía dinero, ¿no? Pero no cambió mi estilo de inversión, sería el mismo, ¿no? Sería los negocios en los que yo creía y sigo creyendo. Sí que había sectores más y menos afectados y eso habría que entenderlo, pero a lo mejor hubiera invertido, si hubiera tenido más dinero, pues en sectores menos afectados que se vieron afectados por esta crisis. Quiero decir, menos Claro. afectado lo que es el negocio, pero que se vieron afectados a precio, ¿no? Que bajaron los precios. Sí. Y en claro, ese claro. sentido, por ejemplo, tú sueles hacer compras más pequeñas, periódicas, acumulas una cantidad, esperas a encontrar una buena oportunidad. Ahora que has comentado esto, Víctor, me pasó en el COVID que por hacer compras pequeñas, pues se me quedaron posiciones muy pequeñas en el COVID, que a lo mejor Claro. las he vendido ya, porque eran muy pequeñas. Y era por hacer compras pequeñas. Y eso también se me quedó un poco, que cuando quiero entrar en una empresa, pues a lo mejor las primeras 2 semanas intento entrar bien, para que no me vuelva a pasar que el precio se dispare y que ya no me apetezca volver a entrar. Cuesta mucho más cuando ves que el precio sube, pues comprar más caro, ¿no? Eso me pasó. Claro. Otra cosa que aprendí, ahora volviendo al tema, que empresas con deuda se vieron mucho más afectadas que las empresas que estaban, que presentaban un balance sano. Me pasó, no voy a decir nombres exactamente, pero a lo mejor empresas que tenían mucha deuda en el balance lo pasaron mucho, muy peor, ¿no? Es En este verdad. escenario. Claro. Sí. Bueno, Y eso, fíjate que una de las gracias que tiene aprender a analizar negocios es que si vemos que un negocio tiene mucha deuda y empieza a ocurrir un fenómeno inflacionario, sabemos que los bancos centrales van a responder en algún momento subiendo la tasa. Entonces, al subir la tasa, todos esos costos financieros suben. Y eso lo podemos ver de antemano, porque además el efecto de subir la tasa de interés no es inmediato, hay cierto rezago. Entonces, tenemos tiempo como inversionistas para poder tomar ciertas decisiones a nivel macro. Exacto, sí, sí. Estoy totalmente de acuerdo con lo que acabas de decir. Otro tema, uno es en la subida de tipos que has comentado. Otro tema que es lo que pasó exactamente en el COVID, que muchos sectores, pues durante 2 años bajaron mucho los ingresos. El que tenía deuda tenía que seguir pagando la deuda, pero el que no, pues podía pagar los dividendos. Y eso se vio, eso es algo que aprendí, ¿no? Que ante mal dadas, pues un negocio sano me refiero a nivel financiero, que no tenga deuda, pues va a saber responder mejor y va a seguir tratándonos bien a nosotros los inversionistas, como diría en Chile, a los inversores, que un negocio que tiene deuda, ¿no? Que tiene que pagar. Y cuando tienes deuda, pues vas a sufrir cuando suban los tipos, vas a sufrir cuando bajen los ingresos, vas a sufrir cuando vienen mal dadas. Claro, 100%. ¿Y cómo, Fer, es tu portafolio? ¿Dónde te gusta invertir? ¿Qué sectores te gustan en general? Pues mi portafolio está muy expuesto a Estados Unidos, quizás de más. Igual tengo que darle una vuelta a eso. Creo que está cerca del 70% Estados Unidos y el 30% pues sería Europa. Ponle aquí 15% Ya, España y el otro 15% Reino Unido y alguna empresa de otro país. ¿Y en qué sectores? Pues me di cuenta el otro día que tengo bastante en farma, no sé si es porque, pero no es porque me guste la farma, sino que a lo mejor he visto precios atractivos y he invertido más. Al principio, sobre todo cuando empezaba, no quería tener posiciones muy grandes en un sector, en una empresa, pero luego me he dado cuenta que cuando, por ejemplo, cuando vas aumentando tus ingresos, tu cartera también va aumentando y eso que te parecía mucho al principio, luego no lo es tanto. Entonces, tampoco le pego mucha, quiero decir, no soy muy cabezón en el sentido de los pesos de cada sector, pero sí que voy entrando en sectores que me gustan, que sí, pues sectores que sean rentables. Ya claro. puede ser farma, como puede ser
el sector tecnológico sí reparte dividendos, que también hay muchos temas, pero bueno, empresas, sectores que sean rentables y que, pues, que se le vean perspectivas de crecimiento, que yo piense que van a seguir ahí. Pero lo que es el peso, pues me he dado cuenta que se me ha ido un poco en Estados Unidos. Como os he comentado anteriormente, pues lo que invertí hace 7 años no es lo que invierto ahora, porque va subiendo todo, va subiendo los dividendos que vas cobrando, va subiendo los ingresos del trabajo, etcétera. Entonces, pues está bien controlar los pesos, saber lo que tienes, pero tampoco estoy muy obsesionado, ¿no? Oye, has Pero mencionado... dividendos te diría que es un 98%. Empresas que reparten dividendos. Sí. Has mencionado varias veces el tema de aumentar los ingresos y yo estoy muy de acuerdo con esa reflexión, porque una cosa es la magnitud con la que uno invierte y no sé, no es lo mismo un 5% de 10.000 euros que el mismo 5% que 100.000 o 200.000. Entonces, a veces siento que mucha gente como que subestima el poder de la magnitud, que si bien el tiempo es uno de los factores más importantes porque está elevado, ¿cierto? Pero la magnitud también. Entonces, ¿cómo, por ejemplo, ves hoy día el hecho, la importancia de aumentar esta capacidad de ingresos para poder invertir más cantidad? Pues yo creo que es sobre todo más importante cuando estás componiendo la cartera. Me refiero, obviamente, si tú eres capaz de generar muchos ingresos ahora, pues vas a ser capaz de invertir más y eso que tú has invertido, pues te va a generar otros ingresos en el futuro, ¿no? Pero considero claro, que la máquina funciona a base, la gasolina con la que vamos a invertir son ingresos. Entonces sí que es algo que he tenido en cuenta y siempre lo controlo. Yo que además vengo con un background de finanzas, pues intento más o menos hacer un seguimiento de los ingresos que voy ganando año a año, de los gastos que voy teniendo año a año, e intento pues eso, que el free cash flow, llamémosle, que sería ingresos menos gastos, sea cada vez mayor para poder invertirlo, ¿no? Buena Sí, yo creo que analogía. El free cash flow personal. sí, tan sencillo como ingresos menos gastos. Pero sí, creo que es muy importante los ingresos, obviamente, no vamos a engañar a nadie. Simplemente también digo que el tiempo es si miramos la fórmula del interés compuesto, el factor que está componiendo es el tiempo, ¿no? O sea, es más importante empezar con poco capital cuanto antes que con mucho capital al final, ¿no? Pero que obviamente el capital está en la fórmula, ¿no? Creo que la fórmula es capital Por uno más. por uno más Uno I, más. por uno Claro. más I, que sería la rentabilidad elevada al tiempo. Pero Exacto. por eso, para componer bien la cartera, pues necesitamos capital, que serían los ingresos, necesitamos la I, que sería la rentabilidad, en este caso por dividendo, o la misma revalorización de las acciones, y necesitamos el tiempo, ¿no? Cuanto antes mejor. Sí, sí. O sea, en esa línea, cuando una persona ya tiene más o menos el portafolio, tiene una estrategia base que más o menos funciona en piloto automático, porque tenemos el listado de empresas que nos gustan, tenemos ciertas nociones de saber cuándo puedan estar baratas. Entonces, ahí el factor siguiente que debería ser una persona, por lo que yo interpreto acá, es, oye, enfoquémonos ahora en los ingresos para ganar más dinero, ahorrar más y poder meter más gasolina a esto para que componga más rápido. Pero esa es la clave, lo que tú has dicho, tener clara la estrategia y tener clara que lo más importante es el tiempo y ya hemos empezado. Entonces, como tú ya tienes clara la estrategia, como ya has empezado y ya estás componiendo el tiempo que está componiendo la parte exponencial, pues ahora échale maquinaria para que la fórmula siga continuando, ¿no? Claro. Es interesante esta reflexión porque yo he notado que de repente muchas personas le dedican demasiado tiempo a tratar a la variable de la rentabilidad, del retorno. El tiempo hay que dejar que haga su magia, ¿cierto? Pero claro, tratar de ganar 1, 2, 3 puntos más, que sí, es verdad, en 30, 40 años tiene una diferencia brutal, pero también ese tiempo se podría dedicar o invertir incluso recursos, no sé, en aportar más valor a una industria, una empresa, un trabajo, qué sé yo, ir escalando o ir emprendiendo en paralelo, genera también un efecto potente dentro de esta composición. Y sobre todo cuando ya tienes la estrategia diseñada, que ya no hay que dedicarle tanto tiempo a analizar, a calcular. Yo creo que todo suma y tú te puedes encontrar un negocio, por ejemplo, un negocio que es muy rentable y tiene una I muy alta, y luego te encuentras, por ejemplo, los supermercados, que son un negocio genial,
que la I es pequeña, pero le mete mucho a la C. Tiene muchas ventas en los supermercados y con márgenes pequeños van creciendo y creciendo y creciendo y creciendo. O sea, que todo suma, es una fórmula en la que todo suma. Y obviamente, si eres capaz de maximizar la I, pues todavía es mejor. Eso no lo vamos a negar. Pero la C suma. Bueno. ¿Y qué será más importante? ¿La C, o sea, el capital que vamos aportando, o la I, que es la rentabilidad? El tiempo es una variable que no podemos tocar. Todos tenemos el tiempo que tenemos hacia adelante. Yo tengo 39 años, no tengo 5, tengo 39. Víctor, 37, Fer, 34. Bueno, tenemos el tiempo que tenemos. Pero ya una vez que tenemos la estrategia diseñada, ¿cómo usamos este tiempo? Que obviamente hay una composición de dinero, pero ¿cómo usamos nuestro tiempo laboral, por decirlo de alguna manera? ¿Intentamos maximizar el C, o sea, ganamos más dinero para ahorrar más? ¿O usamos tiempo para estudiar para intentar, o de seguimiento de mercado para intentar incrementar la I? Porque no necesariamente vamos a poder, oye, gano más plata en el trabajo y en paralelo estoy destinando más tiempo a hacer el seguimiento de mercado y entrar en el mejor momento. ¿Qué variable será más importante? Pues es la pregunta del millón, ¿no? Es la pregunta del millón. Sí. Pero hoy día estamos en modo las dos pregunta cosas difícil. Sí, ya. Pero que yo creo que cada uno tiene que sacar su propia percepción de manera subjetiva. Es decir, mira, ahora mismo me siento yo cómodo con la C que estoy generando, pues voy a dedicarle mi tiempo a formarme para maximizar la I. Si ya tienes claro una I que la puedes conseguir y ya la controlas, pongámosle un 5% anual, por decir una cifra, ¿vale? Pues dices, mira, pues voy a ver, porque si en lugar de meter, qué sé yo, 10.000 le meto 100.000, pues si mantengo esta ahí, todas las cosas van a ir mejor, ¿no? Entonces ahí yo creo que es muy subjetivo y todo suma, ¿eh? Que peor podría ser mantener esa ahí y perder la C porque te la estás gastando en cosas que no te aportan nada. Quiero decir, Claro. que todo suma, que cualquiera de las dos cosas que tú hagas en estos escenarios que has puesto van a sumar, ¿eh? Si sumas la C, si maximizas la C o intentas incrementar la I, las dos cosas son positivas. Ya cada uno que decida cómo quiere hacerlo, ¿no? Sí. Opinión personal, yo siento que es más fácil en cierto punto incrementar la C, porque la I no nos podemos desviar tanto de las rentabilidades de mercado, asumiendo riesgos razonables. Entonces, la C creo que es más escalable que la I. La C es el capital que estamos invirtiendo. Pero ahí obviamente cada uno tiene que sacar sus propias conclusiones. Si tenemos una I baja, bueno, lleguemos a las I de rentabilidad de mercado irrazonable y después enfoquémonos en maximizar capital. Correcto. Pero estoy de acuerdo contigo. Yo creo que es más fácil maximizar la C que la I. Y no es fácil maximizar la C. Vamos a dejar las cosas claras. O sea, no es más fácil. Pero es más fácil. Difícil, es más fácil. Claro. O es menos difícil. Yo creo que también es más difícil. fácil. Menos difícil, esa es la palabra. Pero sí, estoy de acuerdo. Yo creo que es menos difícil maximizar la C porque la I está limitada muchas veces. Puedes ser un genio de la inversión y invertir. Pero a lo mejor esas empresas en las que puedes conseguir una I muy alta, de, qué sé yo, bagger, doble bagger, a lo mejor esas empresas no reparten dividendo ahora o qué sé yo. Pero bueno, que puede ser de todo. Pero que es más difícil maximizar la I que maximizar ingresos. La C. No, buena reflexión. Muy buena. Oye, Fer, volviendo a tu historia, tú mencionaste que habías estudiado economía y que conociste a Felipe y gracias al libro entendiste esto. Dentro de ese entorno, porque claro, uno se imagina que cuando uno estudia economía, finanzas y todo, como que todos son inversores y pueden sacar un I estratosférico. ¿Es así realmente? ¿No es así? ¿Te llamó la atención de que quizás se aplicaban en otras cosas? Me llama la atención que no creo que mis compañeros de la universidad no invierten nadie o invierten muy pocos o a lo mejor de alguna otra manera. Y me llama la atención el desconocimiento de no tener una estrategia definida, ¿no? Y que al final, pues sí, economía tiene muchísimas salidas, economía, porque tú con economía puedes dedicarte a contabilidad, te puedes dedicar a marketing, a ventas, tienes muchas ramas, pero a lo que es la inversión en sí, yo diría que vimos poco en la carrera. Igual había optativas que no conocía o lo que sea, pero me hubiera gustado, y no tiene por qué ser una carrera de economía, pero tener un poco más de formación
a nivel de inversión, ¿no? Pues de conocer un poco cómo funciona la bolsa, entender, pues, mira, fíjate qué cosas más tontas, pero que nos enseñaran los brokers, como que al final es parecido como si tuvieras un banco. Son cosas que sabes de la carrera y no sabes, no lo sabía. Y ligado a esto, porque muchas personas piensan que para invertir hay que saber, ¿cierto? Hay que tener una carrera, hay que haber estudiado economía, finanzas. ¿Es realmente así o no? ¿O cualquiera puede invertir? Yo diría que cualquiera puede invertir, pero se debe de formar y yo creo que la formación siempre es buena. No es necesario contar con una carrera de economía, pero sí que es necesario pues entender un poco de economía, pero que yo creo que hay recursos en internet para aprender y es necesario pues eso, entender cómo funciona esa estrategia o la que quieran hacer. Yo creo que lo más importante para triunfar en cualquier campo es tener una estrategia y seguirla. Tanto como si quieres maximizar tu cuerpo, tú tienes que saber que tienes que controlarte los macros y tienes que ir al gimnasio y tienes que seguir esa estrategia. Pues lo mismo puede pasar con la estrategia de dividendos, con la del value, con la del trading, etcétera. Lo primero es tener una estrategia y seguirla. Y lo segundo también es formarte, porque incluso para desarrollar músculos en el cuerpo tienes que formarte. Tienes que entender que tu cuerpo necesita una serie de macros, que si quieres crecer el músculo de una manera, yo creo que en cualquier campo hay que formarse. Entonces, no creo que sea necesario una carrera de economía, pero sí que hay que entender un poco, pues, por ejemplo, en nuestra estrategia de dividendos, pues entender un poco los 3 pilares que he comentado, creo que es algo que es básico, ¿no? Tú puedes seguir a una persona que entiende y copiarle los movimientos y te puede ir bien, pero no vas a estar igual de tranquilo que si tú entiendes un poco, que al final es como os he comentado antes, que llega un punto que lo ves como el fútbol. Tú ya entiendes cómo son las cosas, que las vas comentando entre amigos y que no son tan difíciles, ¿sabes? Pero sí que creo que hay que formarse, obviamente. Creo que hay que formarse sin necesidad de un título universitario o de un máster que te cueste, qué sé yo, 10.000 euros. No. En internet hay recursos, pero sí que hay que estudiar un poco. Hay libros interesantes y hay que formarse, sí. Claro. Yo hoy día estoy en la dinámica de preguntas difíciles. Dijiste, Fer, algo Dale, que dale. es súper interesante y súper clave. Para la persona que está escuchando esto y que no tiene clara una estrategia, que escucha por ahí de trading, que escucha de value investing, que escucha de dividendos, etcétera, pero no tiene clara esa estrategia. ¿Cuál sigo? ¿Cuál de todos estos caminos sigo? ¿Qué consejo le darías tú a esa persona, desde tu experiencia, de cómo elegir la estrategia que para esa persona le gusta o para esa persona le hace sentido? Uh-huh. Le diría que dedicara pues, unas semanas a decir pros y cons, ¿no? Entonces le diría, por ejemplo, si tú quieres triunfar en el trading, seguramente tengas que dedicarle 4 o 5 horas al día y estar entendiendo un poco cómo funcionan los... Obviamente seguro lo vas a entender más rápido, ¿no? Cómo funciona el técnico y tal, pero tienes que estar pendiente. Con el trading seguramente puedas ganar más dinero si lo haces bien, como hemos comentado antes, si tú eres fiel a tu estrategia y la conoces. Vale. Por el pro de los dividendos, por ejemplo, que sería esta, le diría, después de 2 años empiezas en el modo piloto automático. Tú ya entiendes cómo funciona esto, ya entiendes más o menos cómo hacer. No, si quieres, no hace falta que mires la cartera, qué sé yo, ni 2 veces al año. O sea, tú ya estás en piloto automático. Entonces, seguramente la rentabilidad sea menor, ¿no? Pero que valore los pros y los cons. Que valore el riesgo y el riesgo va para arriba y va para abajo. O sea, tú puedes, cuando hay más riesgo puedes ganar más y puedes perder más. Y que valore su tiempo y que valore diversos factores que pueda encontrar en esa decisión, ¿no? Lo que sí que le diría siempre es que hagas el método que tú hagas, tienes que seguir una estrategia y tienes que seguirla. Tienes que definir una estrategia y seguirla. Porque a lo mejor con la de dividendos, si no la sigues y se queda el dinero ahí, funciona solo porque es piloto automático. Pero con el trading, como no estés encima, creo que, bueno, que cualquier cosa, que para crecer el músculo, como he dicho antes, hay que ser constante. Para generar un capital creciente hay que ser constante, pues hay que seguir una estrategia. Sí. Si tú quieres triunfar, porque al final todo sube porque tú eres constante, sube porque le estás echando la C, porque la I hace su trabajo, el tiempo sigue. Exacto. Hay que ser constante. Y ahí es donde entra uno de los factores que más se subestima y creo que es bueno tocarlo, el factor psicológico, ¿cierto? Porque claro, formar una estrategia y luego apegarse a eso, y como yo concuerdo contigo, en algún momento esto se vuelve un piloto automático. Y ahí la psicología del inversor empieza a tomar mucha importancia.
¿Cómo ves tú, por ejemplo, el tema de la psicología o del conocerse uno mismo como inversor en este camino? Lo veo básico. Y el hecho de la psicología puede ser lo más difícil. Puede llegar un momento que este piloto automático te aburra y tu cabeza te haga hacer tonterías o cosas que te hagan salirte de la estrategia que tienes definida y era mucho más fácil en piloto automático, ¿no? Pero creo que es importante conocerte a uno mismo para saber, llamémosle, para saber contabilizar o para saber definir en qué priorizas tu vida, me refiero. Tú a lo mejor preferirías dedicarle más o menos tiempo a la inversión porque te gusta más o menos, pero tú quieres generar unos ingresos pasivos o quieres generar unas plusvalías. Pues definir eso, ¿no? O sea, al final la psicología, algo que tú te sientas cómodo, ¿no? Tener una psicología que digas, a mí me vale más esto, me da más utilidad esto, pues voy a hacer esto. Y eso es lo más difícil, claro, pero lo que sí que le diría a cualquier persona es, toma una decisión, pero ten en cuenta lo que la te está exponiendo. Que no lo dejes ahí de lado y que a los 3 meses vuelvas a pensarlo otra vez. Intenta empezar. Y equivócate. El tiempo está jugando a tu favor. Eso sí que también lo diría. Claro. No, maravilloso, maravilloso. El rol de la comunidad también es súper importante. O sea, tener personas con quien hablar. Porque al final del día, como lo más normal es estar solo en esto. O sea, a ti tocó ver que el grueso de tus amigos no estaban metidos en esto, salvo Felipe y después quizás otros de tu círculo, pero en general los amigos que tenemos de la vida y nuestro círculo en general no es muy de inversión. Entonces, tener ese círculo es sumamente importante para ir compartiendo ideas. Estoy de acuerdo y no lo había pensado ahora mismo, no lo he mencionado, pero yo creo que la comunidad es muy importante. O sea, intenta pues hacer, pues seguro que la gente te va a aceptar con los brazos abiertos, pero intenta pues entrar en comunidades para comentar tus dudas, que es muy importante también, para comentar tus dudas y para comentar tus inquietudes, o si encuentras algo, ¿por qué no? También compartirlo. Si tú tienes una idea, pues compartirla a ver qué le parece a la gente. Igual que no le dé miedo a la gente, ¿no? Compartir sus inquietudes y decir, oye, pues, ¿qué pensáis de esta empresa? La acabo de ver y me gusta. Y a lo mejor uno te dice, no, yo la conozco 10 años y esa empresa no, ni con un palo, ¿no? Te puede decir. Pero igual te puede decir, adiós, pues no conocía esta empresa. Gracias por, no sé, todos comentar. Una comunidad yo creo que hace mucho, sí. No había pensado. Hace mucho, creo yo, a nivel psicológico. Te da ese soporte. Te sientes más tranquilo. Claro. A nivel psicológico, sí. No, y puedes debatir tesis. A nosotros nos pasa, nosotros en el curso que tenemos hemos conocido empresas que ni siquiera sabíamos que existían y gracias a gente que efectivamente se tomó la molestia de hacer un análisis, después uno obviamente siempre hace su propio análisis, pero por lo menos ya la conoce. O vas compartiendo ideas, o van ocurriendo cosas que, oye, salió tal noticia y uno la va compartiendo y alguien tiene un punto de vista, el otro tiene otro y entre todos vamos complementando esa decisión. Así que buen punto el de la comunidad. Claro, porque sirve mucho para contrastar ideas, para tener otros puntos de vista, porque claro, cada uno tiene su línea de pensamiento y no sé, yo tengo una visión de X empresa y aparece una noticia, pero yo sigo mi visión. Pero al no tener contrapuntos, voy a seguir en mi visión y puede que mi visión esté equivocada. Entonces, el tener acceso a lo que opinan otras personas es sumamente valioso desde mi punto de vista en este camino que es tan solitario. Nos sirve muchísimo en la parte en la parte mental al final del día. Sí, total. Aunque luego tú tomes la decisión que tú quieras, pero está bien contrastarlo y no sentirte solo. O sea, y muchas veces a lo mejor tú ves una empresa que si estás solo le estás dando vueltas un par de meses y estás en una comunidad y en el mismo día lo comentas y te dan otros puntos de vista que salen de esas dudas que podías estar a lo mejor 2 meses si estuvieras solo, ¿sabes? Que la comunidad siempre viene bien para temas psicológicos de respaldo y también para descubrir y para contrastar. Estoy de acuerdo con lo que decís. Claro. Súper. Oye, Fer, háblanos un poco de Dividend Street. Si bien Felipe algo comentó, pero yo encuentro súper valioso el trabajo que ustedes hacen porque nos ahorra mucho tiempo al análisis y evaluación de empresas y que justamente tocan estos puntos que hemos ido hablando. Cuéntame en qué consiste,
ya sabemos más o menos cómo nació, pero ¿qué podemos encontrar ahí hoy día? Pues hoy día, pues lo que seguimos haciendo es publicar artículos mensualmente. Solemos publicar artículos nuevos. De hecho, lo que habéis comentado en la comunidad, los últimos artículos que hemos preparado son empresas que no conocíamos hace 6 meses. Y bueno, pues gracias a esa comunidad y a esas recomendaciones, pues nos han sorprendido y las hemos analizado, ¿no? Y Dividend Street ahora mismo nos hemos hecho que sea plus, ¿no? Por varios motivos. Y lo que tenemos ahí, pues es una comunidad que cada vez es más grande. Y pues eso, pues seguimos publicando artículos que ya lo hacíamos durante 5 años, pero lo hacemos como por ofrecer algo de valor. Pues los nuevos artículos durante un año los disfruta esa comunidad que está en Dividend Street. Tenemos el grupo de Telegram y luego otra serie de temas con cosas que a lo mejor en Chile no se pueden hacer, pero compartimos nuestros movimientos, comentamos en el grupo de Telegram que ya lo he comentado. Y aparte ahí tenemos el ranking también con una serie de informes y hay una parte muy interesante también. Hay una parte que es el informe plus, que poniendo el ticker de la empresa pues te da nuestro informe que llevamos analizando 5 años, pues de la empresa en cuestión de segundos, ¿no? Entonces, pues si a lo mejor escuchas hablar o estás en, qué sé yo, en el cine y ves publicidad de una empresa que no conocías, pones el ticker y ya ves el informe y en cuestión de segundos. Son cosas que hemos intentado dar para esa comunidad, ¿no? Pero bueno, Dividend Street nació porque nuestro hobby fue analizar empresas. Llegado a un punto, consideramos que queríamos compartirlas y eso, pues lleva ya 5 años, ¿no? Desde el Plus llevamos unos meses solamente, pero llevamos 5 años analizando empresas, realizando artículos, alguna entrevista también. Correcto. Que de hecho lo digo ya por aquí, que seguramente si os apetece podríamos haceros una entrevista también en nuestro blog y estéis ahí reflejados. Feliz. Y eso, pues es un blog que ya quedan menos, que al final pues la tendencia está tirando para YouTube, pero para el tema de la inversión a mí me gusta, por ejemplo, leer y me gusta pues hacer mis propios apuntes, ¿no? Y tener las cosas por escrito viene bien. Exacto. Hay distintos formatos y cada persona valorará más unos u otros. No todos tienen las mismas circunstancias. Quizás en un momento de tranquilidad prefiero leer y efectivamente yo siento que aporta mucho. Yo los conocí gracias a Carlos y claro, fui obviamente a visitar la página y encontré mucho valor. Efectivamente hay muchas ideas de empresa, el conocer la historia de la empresa, cómo piensa, cuáles son sus líneas de negocio y todo, súper valioso. Y además que tienes información que quizás no está actualizada como el Plus, pero o sea, las empresas no cambian de un momento a otro. O sea, tienen una dinámica de operación que más o menos se mantiene en el tiempo. Ahora, si podemos tener ese acceso a información mucho más actualizada, estupendo, porque además nos ahorra muchísimo tiempo. Y a lo mejor le podríamos dedicar ese tiempo a subir el C porque ya tenemos este input. Así que súper válido. Y los quiero felicitar por la iniciativa, porque cuando los conocí me pareció maravilloso lo que hacen. Pues gracias. Me honra mucho lo que dices. Ay, perdón, Álvaro, ibas a decir algo. No, así que las personas que quieran conocer más, la página dividendstreet.com, ¿cierto? Dividendst.com, sí. Dividendst.com. ST de Street. Perfecto. Sí. Ahí podrán... Y bueno, que la parte free sigue siendo bastante llena, ¿eh? Tenemos como unas 80 empresas analizadas en la parte free y como bien ha dicho Víctor, las cosas no cambian tanto, ¿no? Pues para entender la historia y el negocio de la compañía viene muy bien, aunque tenga un año o 2 el artículo. Eso es súper importante, que haya harto free. Estamos llegando al final, estamos llegando a la hora. Fer, ha sido un placer infinito. Quedamos pendientes del próximo capítulo, hacerlo con la polera del Barça. Los de Madrid nos van a trolear y todo el cuento. El próximo va con la polera del Barça. Tenemos pendiente también, alguna vez coincidimos por allá, ir al estadio. Fer contó que estuvo 3 años yendo abonado al estadio del Barcelona. Sí, claro, casi me morí de envidia cuando lo escuché, pero bueno. Sí. Así que... Y tenemos pendiente además un episodio, ojalá los 4, junto a Fer y Felipe, porque hubo un montón de preguntas que se me quedaron ahí. O sea, da para hablar mucho y en un ambiente un poco más distendido sería bien entretenido. Así que sería interesante hacerlo. Y con una cerveza. Perfecto. Deberíamos instaurar hacer capítulos con una cervecita.
Siempre. Yo no tengo problema con la cerveza, que sabéis que me encanta, de Valencia. No, Que sí, no lo tengo tendría claro. problema en tomármela a las 12 de la noche para que sea una hora más razonable para ustedes, ¿sabes? Que no habría ningún problema. Maravilloso. No hay problema. Bueno, Muchas deciros gracias, Fer. que gracias por invitarme, que ha sido un placer enorme, que me encanta vuestro formato, que yo siempre, lo que he comentado al principio, ¿no? Pero que veo como mucha semejanza a lo que tenemos Felipe y yo con vosotros, ¿no? Que es una hermandad ahí buena, así que Sí. me gusta mucho el rollo que tenéis. Y bueno, que abierto a todo lo que has propuesto, a lo que habéis propuesto, de ir los 4, de hacer uno con la camiseta del Barça, con o sin cerveza, de cuando vengáis a España que nos aviséis y intentamos ir al campo del Barça o lo que sea. Todo bien. No, de todas maneras, de todas maneras. Y si quieres No, visitar muchas otro gracias. campo también está bien, ¿eh? El de Bilbao. No quiero otro campo. El de Atlético es la leche, es muy bonito. Claro, claro. Y el ambiente de San Mamés es muy bueno. Amigos, hemos llegado al final de este capitulazo que termina siempre hablando de fútbol. Sí. Siempre termina el fútbol. El fútbol es mucho más importante que la inversión. Es mucho más importante que la inversión. Esa es la conclusión. No todo es inversión. Hay mucho todo más es en la inversión. vida. Exactamente. Estimados, un abrazo muy grande. Nos vemos en el próximo. Cuídense mucho. Chao, chao. Chao, chao. Un saludo, chao, chao.